lluvioso, Y señores. que dice está cayendo harina. Que hoy va a ser el día más frío del año probablemente en estos días. Es el día más frío del año, Sí. frente a un caluroso año 2024 que nos espera según los pronósticos, o sea que, pero nadie piensa, ni es tema, ni es chulo, y mucho menos en tiempos de campaña, lo del cambio climático y las responsabilidades Sí, es cierto, lo de del los cambio políticos, climático. sobre todo de los líderes mundiales, pero sobre todo de los países más industrializados. Eso no es un tema, ni es una preocupación, porque eso no es Y debería nice, preocuparnos. ni da like. Entonces eso no preocupa, y sí es preocupante. Mira, en la ruta que estamos nosotros, en el trópico, o sea, en el Caribe donde estamos, que estamos prácticamente a la izquierda de la zona donde se producen más huracanes, tormentas, ciclones y todo, de todo el globo terráqueo, a nosotros sí debería preocuparnos lo que pasa con el mundo y con el cambio climático, porque nosotros somos los más afectados. En vez de tener 3 tormentas, tenemos 25, 2 huracanes, 10 huracanes. Todo el tiempo es bajo el ojo del huracán. Así, estamos sobre el ojo debajo del ojo del huracán. Pero Hay también un hoy, tema ahí. Graimer, información es también que hay lluvias y polvo. Los polvos saharianos vuelven sobre nosotros. Eso es terrible, malos y son terrible, buenos. terrible. Y el impacto que tiene para las personas que como yo. No, tiene razón, es doble. Sí, es doble. Supongo que Trae su FAFA beneficio, los también. polvos del Tenemos Sahara. tenemos Sí. temas respiratorios, señores. Eso tiene un impacto. Eso es una cosa muy fuerte. Pues, señores, ahí están los polvos del Sahara. También. Están activando las alertas aquí. Sí, aquí en las naciones del Caribe. Eso es información que está recién servida para el día de hoy. Así es. Varias naciones del Caribe ya empezaron incluso a adoptar algunas medidas de contingencia para tratar de preservar la vida y evitar desastres. Agregarte algo, mira. Cuando yo era viceministro, fuimos a Colombia a unos estudios con el grupo Tayrona sobre el cambio climático y todos estos aspectos. Y la verdad que fue muy productivo porque aprendimos algunas cosas. Fue una experiencia importante en Colombia. Y ahí aprendimos algo. Aquí en nuestro país tenemos años, décadas diciendo que nosotros somos un país bendecido. Yo no lo niego eso, pero cuando se le agrega que los huracanes últimamente, cuando vienen a sacar, se desvían, porque nosotros somos un país de oración y que la Virgen de la Altagracia... Pero jode a otro. Pero espérate, ahí es que Jode a vamos. otro, Pero nos salvamos ahí- nosotros y el otro. Ahí es que Y, vamos. y el Entonces, escudo, la Biblia en el escudo. Ajá, Sí. entonces de que los huracanes últimamente han hecho unos giros, pero eso tiene, cortan por Haití, pero eso tiene un sentido, lo que se llama el gradiente de calor. Y en Colombia nosotros analizábamos que había que hacer un corredor forestal en el arco de las Antillas. Es decir, elevar el nivel de boscosidad, sembrando árboles y árboles de ciertos tipos, para bajar los gradientes de calor, que es lo que buscan la ruta de los huracanes, las áreas cálidas. Por eso es que últimamente, puede haber otros factores quizás, pero los huracanes nos bordean y cortan por la parte más sur y salen y cortan por Haití. Y eso tiene mucho que ver entonces con la deforestación de Haití y tiene mucho que ver con nuestra capa boscosa, que en las últimas décadas hemos mejorado nuestra capa boscosa y nuestra capa vegetal. Bueno, Por lo tanto, hay que enseñarle a esta generación completa que muy bien que oremos por este país, pero sembremos árboles, que también es importante. El cambio climático va a tener un impacto tan serio que ya se está previendo la posibilidad de que los huracanes, porque vendrán con mayor fuerza, sean categoría 6, que hasta ahora eran categoría 5, ¿no? Devastadores. Nosotros tuvimos Lo a van a David, subir. que fue categoría 5. Que todo está subiendo. Sí. Pero Bueno, ya tú te puedes imaginar, o sea, la fuerza, la velocidad, todo eso va a aumentar precisamente. No recuerdo debido a esto. dónde vi la información así rápido, pero vi sí que se estaba analizando darle la categorización a los huracanes. ¿Por qué? Porque tú le das una categorización y la gente lo coge suave en función del grado que es o del número que es, y para evitar que la gente entonces como que chabacanee ese tipo de casos, creo que se van a hacer solamente alertas. Y le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Cómo que va a parece- ser? ¿No? ¿Y no sería peor? No, porque si es huracán, porque la gente dice, no, categoría 1, eso es agüita y vientico.
Es así que dice la gente en este pero- país, no, pero- y salen a beber romo. Hermano, la gente salió a beber romo en Oye, una pandemia sí. planetaria. Sí. Tú hablarle de un huracán a la Oye, gente. oye, Olvídate de eso. Yo creo que ha habido descuido en el manejo comunicacional de lo que hacía el COE cuando se fundó el COE. Descuido comunicacional en este gobierno. Pero terrible, No joda. terrible. Wow. Sí, pero El COE, dame el COE, menos porque nosotros. Onamed siempre es muy responsable. No, pero el COE como conjunto. Ya, porque, sí. porque yo recuerdo que aquí, que con cualquier lluviecita, se iba un montón de viviendas, se iban un viaje de gente muerta, la gente se ahogaba. Y el COE fue resolviendo eso poco a poco. Y teníamos casi control de la movilidad de Mira. gente en riesgo. Y se habilitaban los centros, se habilitaban las escuelas, se habilitaban las iglesias. Caramba, y bajamos mucho los niveles del Sí, desastre. Y tiene razón. de repente en los últimos años se ha vuelto una porquería. Pero- eso. Mira, un amigo me decía... Pero ustedes mismos Escúchame, dijeron Rubén. hace 10 minutos las razones por eso, porque eso se han hecho sobre la base de protocolo preestablecido. Sí. Cuando tú tienes, como pasó en la última lluvia de noviembre, que en un solo día cae el 37 o el 42% del agua que cae en el año en la capital, Sí. no hay capacidad de manejo de eso. Pero- Olvídese- Pero Somos ustedes se 22. están quedando en lo que, bueno, los organismos aquí que tienen que intervenir frente a los eventos, porque esos sí son verdaderos eventos, porque nadie los planifica. Pero yo creo, hay que hacer esa mirada amplia respecto al cambio climático como tal, respecto a la responsabilidad, respecto al impacto económico y social Ivonne, que tiene pero cuando a tú hablas de escala cambio, global, lo que habría las que, irresponsabilidades. lo que habría que ver, porque el cambio climático, la discusión de fondo es Los países si es industrializados. antropomórfico o no. O no antropomórfico, ¿O no es qué la palabra. tanto es lo antropomórfico? Pero bueno, Sí. si somos nosotros como seres humanos los Sí. corresponsables de este episodio de cambio climático, que es innegable Pero que es que lo estamos somos. viviendo. Espérate, No, porque espérate, cambio es que climático lo somos. esa es No, la no, discusión. no, Perdón, tan perdón, tajante. pero ¿en No qué tan grado? tajante la jala. Pero ¿en qué grado también? Porque ahora mismo un volcán hace erupción sí, en gran cantidad sí. y descojona el sistema planetario completo. Entonces la pregunta es, y no estoy evadiendo el bulto ni la necesidad de enfrentar y de poner recursos en el discurso en materia de cambio climático y exigir compromiso de los países. Ustedes vieron... Lo que quiero decir es, si realmente el origen de esto es humano Totalmente humano. o si es simplemente Pero ustedes el vieron, ciclo o sea, natural del ¿cómo planeta. se No, regeneró la no Tierra lo con sé. la pandemia? No, No lo sé. ¿Y vos absolutamente. lo vieron? No se regeneró ¿Cómo se nada. regeneró la Tierra con la pandemia? No, claro que sí. Ven acá, pero ¿Cómo se regeneró la Tierra? Hubo una hipérbole con eso. Hubo una Oye, hipérbole no, comunicacional con eso. No, Espérate, eso es pero real. óyeme, Eso es real. ¿cuál es el Eso es mercadeo, sentido? hermano. ¿Cuál es el sentido? ¿Y para qué entonces se reúnen los principales países del mundo en unas cumbres que más bien es como una cherchita? Para lo que con son merienda? con la cumbre, para beber romo y salir con mujeres en la Lo noche. que son es como unas cherchitas con merienda. Yo quiero ser más cuidadosa porque imagínate, yo una señora ya de edad. Bueno, no y puede con estar hombres hablando también. así en esos términos, Bueno, ¿verdad? yo sí lo pero, digo, yo pero estaba ahí. óyeme, Miren. señor, pero espérate, déjame terminar la idea, Félix, por favor, Dale. gracias. Entonces, óyeme, tiene que ver el tema del cambio climático con el tema de la contaminación. Claro. Evidentemente Evidentemente por una afirmación científica, sí, Ivonne. hombre, pero por eso, Espérate, esto es pero ciencia. científicamente es que se ha dicho cómo nosotros debemos bajar todo el monóxido que se derrama y que se derrocha y que está afectando científicamente, se ha comprobado. Por eso Sí. se anuncian una serie de medidas que al final nadie cumple, porque eso entonces tendría, y ahí es un tema de impacto económico, no costo. solamente en términos de la gente, sino de esos países Sí, industrializados, lo que pasa señores, es que- lo que, que pasa son es los que que tienen yo que poner la vine- primera yo vine- piedra lo que y pasa no es que yo quieren vine a estar hacer poniendo un nada. punto. Mira, Sí. lo que pasa es que yo vine a estar Que no poniendo estoy un siendo punto. negacionista, ojo. Exacto, no es ser negacionista. No, es pero sí. explicarle No, no, sí, pero pero no. escucha. Hay que explicarle a la gente que en el pasado, cuando no existía humanos sobre la tierra, el desierto de Sahara era un territorio tropical con Hace 5.000 años. con mares, Hace con 5.000 mares, años. con mares y lagos. Y ahí había una vegetación abundante y no existía el ser humano. Lo que hay que decirle a la gente es que sin la existencia del ser humano hubo congelamiento planetario y hubo Pero hasta el otro día hubo una pequeña edad de hielo. sin haber seres humanos en el planeta. El planeta en su vuelta alrededor del Sol y Se el ríe Sol por las leyes y el de la Sol naturaleza. alrededor de Pero la eso es lo que está galaxia diciendo. es impactado por un montón de efectos radioactivos que pasa por ciclos de la galaxia y del Sol y demás, del sistema solar, que sin el ser humano intervenir se altera el clima. Ahora, que las emisiones de los
asunto de carbono y demás, ciertamente impacta y podemos dañar, y por eso la capa de ozono se le abre un agujero. Pero, ¿dónde está el desafío? Por ejemplo, si lo queremos ver antropocéntricamente y si lo queremos ver de los intereses económicos que hay a favor o en contra de este tema, yo te voy a poner un caso que es realpolitik. Aquí mucha gente habla de China. Pues miren, China tiene 1.400 millones de personas y los chinos estarían felices de que el casquete polar se deshiele por completo para ahorrarse 14 días de viaje. Sí, sí. Entonces, Ahora, cuando tú tienes una realidad económica de ese pero sitio, es terrible o los la rusos China. quisieran que el Ártico se deshelara y los norteamericanos quieren que el Ártico se deshiele Por también eso, para Feli, economizar de la tarifa. por eso es muy difícil tú poder entender el impacto que tiene en la economía el tema del cambio climático sin tomar en cuenta la globalización. Correcto. Necesariamente tiene que hacerlo. O sea, las economías que dependen unas de las otras. Entonces, Pero, mire, ahí es lo donde de está el Yo no sé ustedes, pero lo de China es terrible. En China tú te desmontas o sales en el aeropuerto de Pekín, y cuando tú sales, no importa que sean las 2 de la tarde o las 3 de la tarde, con el sol caliente en su máxima expresión, y no se ve el sol el día entero. O sea, es gris por completo. Es tanta la contaminación que tú no ves En el ni centro, estrella, ni tú tampoco ves el sol en la capital de China. Exacto, estamos diciendo. porque es muy grande China, Oye, donde es no se ve terrible. ni siquiera un carro de motor. Es terrible. Y yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Cuándo fue la última vez en la capital de la República Dominicana que ustedes miraron al cielo en la noche y vieron una estrella? Dígamelo. Bueno, entonces, imagínate. Ah, contaminación, ahí estamos. Bueno, tú ponías un ejemplo. No, es la iluminación Perdón, también. no. Espérate, contaminación. espérate. Tú Es la ponías un iluminación de la ejemplo. ciudad también. No, porque loco, si tú te vas a un campo de San Juan que no hay luces ni nada, tú te acuestas y tú ves el cielo estrellado. Es que aunque tú veas, aunque haya mucha iluminación, tú puedes tener reflejo de luz, pero tienes que ver las estrellas. No se ven, contaminados estamos también. Estamos ahí. No, los países como como este, por eso es que nosotros tenemos una gran carga de reclamo de lo que cuesta al mundo la contaminación. Cuando los países como el nuestro son de los que emiten 0,001 del tema del... es que yo hablo de la capital, yo no hablo de Coba. Pero por eso estamos hablando de los países industrializados. Pero el esfuerzo de algunos países por reducir sus emisiones de monóxido y de carbono, eso es un hecho. Eso es un hecho. Es más, el asunto se ha degradado tanto y está tan complejo y tan complicado, y la crisis ha alcanzado unos niveles tan serios, que el compromiso que se alcanzó en ese acuerdo de París, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan que de ese acuerdo? Que Trump salió de él después. No. Es más, el presidente de nosotros vino de allá a construir la planta Hay de pausa, carbón hay de pausa. Punta Catalina, Alejandro.